Nos encontramos de nuevo con nuestro querido amigo, colaborador Ramiro Calle. Recordaros, que ya creo que lo sabemos, lo sabéis todas y todos, ¿no? Es pionero en la introducción de yoga y meditación en España hace más de 50 años y por su centro de yoga Shadak lleva 40 y pico años transmitiendo las enseñanzas del yoga y la meditación en su centro de yoga Shadak, por el que han pasado más de 500.000 personas. Autor de cerca de 300 libros y, como siempre decimos, por el ánimo que le veo, pues con ganas de hacer más, ¿no? Hoy vamos a hablar con él de compasión y ecuanimidad. Bueno, como siempre, encantado de verte y escucharte, aunque sea a través de la pantalla, querido Ramiro. Gracias, Nino, igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, hablar de compasión y ecuanimidad no es un asunto que se aborde todos los días precisamente, y sin embargo creo que son muy necesarias, sobre todo máxime los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ir, si quieres, aunque luego seguramente las uniremos, las unirás, pero vamos a ir primero con la compasión. ¿Qué es para ti la compasión? Bueno, los grandes maestros de la antigüedad nos decían con mucha razón que la compasión es la orquídea más hermosa, porque ciertamente podemos brillar mucho con otras cualidades, pero si no brillamos con la compasión, en realidad no hemos evolucionado lo suficiente. Lo que distingue la evolución consciente de un ser humano es que vaya ganando día a día en compasión. ¿Qué es la compasión? Padecer con, identificarte con el sufrimiento ajeno para tratar de aliviarlo. La compasión no es cargarte el sufrimiento de los demás, pero sí empatizar con el sufrimiento de las otras criaturas para, en la medida de lo posible, poner los medios para que sean más felices y también, en la medida de lo posible, evitarles cualquier daño. Por eso hay que distinguir, Nino, entre la compasión pasiva y la compasión activa. La compasión pasiva es irrelevante, es improcedente. ¿De qué sirve tener compasión si no te activas para confortar, ayudar, cooperar en el bienestar de las otras criaturas? Lo verdaderamente esencial es esa compasión activa, esa solidaridad que te lleva, repito, en la medida de lo posible, cooperar en el bienestar de los otros y, siempre que sea posible, por supuesto, evitarles cualquier sufrimiento. La compasión en realidad debe empezar por uno mismo, ¿no? La compasión empieza por el discernimiento, discernir. Todos somos seres sintientes. Esta es la palabra que se usa desde tiempos inmemoriales en la sabiduría oriental. Seres sintientes. El término sintiente, ¿qué quiere decir? Que todos sentimos, que es desde el animalito aparentemente más insignificante y pequeño hasta el animal más grande y hasta el llamado ser humano, todos sentimos. Si sentimos, quiere decir que sentimos para bien y sentimos para mal, que sentimos dicha y sentimos sufrimiento, que sentimos gozo y sentimos también dolor. Y cuando se activa el discernimiento y uno se da cuenta de que todos somos seres sintientes, entonces, igual que uno no quiere que te hagan daño, no haces daño. Igual que uno desea que te procuren, otorguen felicidad, dicha, trata de otorgar y proporcionar dicha a los otros seres sintientes. Es un sentimiento de unidad, es un sentimiento profundo de comunión, es un sentimiento de benevolencia y de identificarte con las cuitas de los demás. Em, Me viene a la memoria la frase, bueno, se le atribuía a Jesús de Nazaret, no lo sé, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieras para ti. Todos los grandes maestros nos han dicho que esa es la ética genuina, esa es la verdadera virtud, que nada tiene que ver con la moralidad convencional, que no tiene nada de moral y que cambia constantemente según las épocas o según las costumbres, los gobiernos,
las ideologías, etc. La genuina ética se basa: si tú quieres ser feliz, ayuda a que los demás sean felices. Y si tú no quieres ser desgraciado, ser infeliz, trata de no generar nunca aflicción e infelicidad en los otros seres. Y si algo Nino necesita esta sociedad es la compasión, porque de la compasión nace la benevolencia, nace la indulgencia, nace la tolerancia, porque a través de la compasión nos identificamos realmente con las otras criaturas, porque la compasión es por eso una energía muy poderosa, pero tristemente en Occidente brillamos con la mente, con el cerebro, pero no brillamos con el corazón. Y el ejercicio real que tenemos que empezar a hacer los occidentales es lo que llamaríamos la apertura amorosa del corazón, empezar a sentir a los demás en nosotros mismos y nosotros mismos sentirnos integrados en los demás. Repito, si algo necesita esta sociedad caótica, competitiva, convulsa, brutal, despiadada, es caridad, es bondad, es amor y es compasión. Y esta compasión, lo que antes te hacía referencia a la compasión hacia uno mismo, ¿se puede ser compasivo o no ser compasivo con uno mismo y sin embargo ser compasivo con los demás? Aquí te diré lo que decía Buda, que viene muy al caso. Si te proteges a ti mismo, proteges a los demás. Si proteges a los demás, te proteges a ti mismo. Hay que velar por uno mismo y por los demás, porque en la medida en que uno está bien, está en mejor disponibilidad para encontrarse de corazón a corazón con los demás. Y en la medida en que te sientes mejor, eso podrás aportar también a las criaturas con las que te rodeas. Pero hay que diferenciar entre querernos sanamente a nosotros y no egocéntrica, narcisistamente, y entre la autocompasión patológica. Esas personas que se dan tanta pena a sí mismas, que se compadecen tanto de sí mismas, que no tienen ojos para ver, para atender las necesidades ajenas. Por tanto, no equivoquemos el genuino amor a nosotros mismos como criaturas sintientes que también somos, con el narcisismo o con esa autocompasión enfermiza que en lugar de hacernos más receptivos y sensibles a los demás, nos cierra en nuestro propio caparazón. Además, la autocompasión que genera lástima es autodestructiva o destructiva, autodestructiva, y la otra sería una compasión constructiva que te permite ser compasivo con los demás. Ciertamente, cuando uno se siente parte de los demás y a los demás parte de sí mismo, se desarrolla un hermosísimo, un sublime sentimiento de unidad que hace que la compasión brote de una manera totalmente espontánea, porque una cosa es la compasión forzada, que es mejor que nada, pero otra es la compasión que emana de una forma natural, fluida, que establece vínculos preciosos de amistad, de cariño con las otras criaturas. Y cuando digo las otras criaturas, me refiero, por supuesto, a todos los animales que tenemos pendiente, Nino, y será uno de nuestros La próximos próxima. programas, el de En defensa de los animales. Hablar a favor también de los animales, puesto que todos somos animales. Es que a Cierto. veces olvidamos que somos primates de la misma familia que los chimpancés, que los orangutanes, y que si formamos parte del grupo animal, nuestro amor debe ser irradiado no solo hacia otras criaturas humanas, sino también hacia todas las criaturas animales que hacen que afortunadamente el planeta
sea mucho más hermoso, mucho más cálido emocionalmente hablando. Por supuesto, además, comparto contigo esa idea. La compasión es una emoción en realidad, ¿no? Dicen, bueno, parece ser que es una emoción, ¿no? Bueno, parece ser, no, es una emoción, yo creo. Una persona nace compasiva, pero hay personas que per se no son tan compasivas. ¿Se pueden hacer compasivas a través del Esta es trabajo? una gran pregunta la que planteas, muy, Mm, muy interesante. Hay personas que son de sentimientos bondadosos de una manera natural, personas que son fundamentalmente bondadosas desde niñas y que puede que sean bondadosas, afortunadamente, son la sal de la tierra, que diría Jesús ujú. hasta el final de sus días. Hay personas que tienen encallecido el corazón. Yo recuerdo que en mis numerosas conversaciones con Vicente Ferrer, él me decía, Ramiro, lo único que le pido a Dios es un corazón de carne y sangre, no un corazón de acero. Me acuerdo que Miguel Ángel y yo, mi hermano Miguel Ángel y yo, para Sí. nuestro programa La Tertulia Humanista que hicimos 25 años en radio, entrevistamos intensa y extensamente a Vicente Ferrer y él insistió mucho en tener un corazón de carne y sangre. Pero sí hay personas que tienen el corazón acorazado, que tienen todo tipo de barreras entre su corazón y el corazón de las otras criaturas. Estas personas tienen que trabajarse a fondo porque pueden brillar mucho, como le pasó a Einstein, con el cerebro, pero no con el corazón. Y si no brillas con el corazón, si no abres el corazón, tu vida es un verdadero fracaso, aunque tuvieras todos los premios Nobel de este mundo. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y oye, bueno, porque vamos a entrar en la ecuanimidad, porque las vamos a unir las dos. Me parece muy interesante lo que he leído de lo que tú hablas sobre ello. ¿Qué es la ecuanimidad? Sí, mira, antes diré, tengo un libro con mandala escrito al respecto, que Buda decía que hay 4 estados sublimes de la mente que también les llamó las santas moradas, que son el amor, la compasión, la alegría compartida, que es el gran antídoto contra la envidia, y la ecuanimidad. En potencia, todos tenemos estas 4 cualidades, estas 4 simientes, que luego compete a cada uno de nosotros ir cultivando, ir desplegando, ir desarrollando. Y una de estas cualidades tan importante, y más en los tiempos que corren, es indudablemente la ecuanimidad. Ecuanimidad es un término que engloba otros 2 términos, nino, equa, equilibrio, y animidad, ánimo. ¿Qué es la ecuanimidad? Es ánimo equilibrado, es constancia de ánimo, es ánimo firme, es ánimo sereno, es un poco una sabia imperturbabilidad, es el saber mantener el talante armónico a pesar de las circunstancias adversas. Por eso, si la compasión es tan importante, por otro lado, no es menos importante la ecuanimidad. La compasión está más cerca del corazón, la ecuanimidad más cerca del discernimiento, de la lucidez y del entendimiento correcto. Pero son las 2 alas que necesita un ave para remontar el vuelo. Un ala es amor, el otro ala es lucidez mental. De la lucidez mental nace la ecuanimidad. Del amor nace la compasión, la indulgencia, la benevolencia. Tenemos que desarrollarnos en ambos sentidos, pero la ecuanimidad logrará que seamos más objetivos, que seamos más imparciales, que desconfiemos de los extremos que son embaucadores, que son trampas. Los extremos nos toman, nos llevan para un lado, para otro, nos enceguecen y nos hipnotizan.
Buda hablaba del camino del medio, es el camino del equilibrio, es el camino de la lucidez, es el camino del saber estar. Y hay que confabular de la mejor manera posible la compasión y la ecuanimidad. ¿Por qué digo esto? Porque si eres compasivo sin ecuanimidad, puedes volverte excesivamente sentimental, sensiblero, caer en una nociva hipersensibilidad incontrolada, sentimentalismo barato. Si eres solamente ecuánime, puedes precipitarte en la frialdad, en un equilibrio demasiado calculado frío. Pero en cambio, estas dos cualidades se combinan perfectamente para tener compasión ecuánime, ecuanimidad compasiva. Y de esa manera, estás seguro de ello, podríamos relacionarnos mucho mejor con nosotros mismos, con los demás. Y además la ecuanimidad nos previene contra el fanatismo, nos previene contra el dogmatismo, nos impide jactarnos de creer que tenemos el monopolio de la verdad. Por eso la ecuanimidad es un bálsamo tan poderoso que en un importante libro de yoga se dice que la ecuanimidad es la ambrosía más dulce y la ecuanimidad es cualidad de cualidades de tal manera que incluso cuando algo ya no podemos evitarlo, ¿qué nos queda? Nos queda la ecuanimidad, nos queda la paciencia, nos queda permanecer en nuestro propio centro de gravedad. Decía San Agustín que la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Y Buda en esa misma línea decía que la causa del sufrimiento, tú estabas comentándolo en cierto modo, es la ignorancia o inconsciencia de que nos hace vivir como autómatas, aferrándonos a lo agradable y rechazando lo desagradable. Ciertamente es que es así, porque ni sabemos asir de una manera equilibrada, compartiendo lo que asimos con los demás, con generosidad, con esplendidez, y cuanto menos, Nino, sabemos soltar sin darnos cuenta que incluso este cuerpo lo vamos a tener que soltar. Hay que aprender a tomar, hay que aprender a soltar, hay que aprender a vivir cada minuto como si fuera el primero y el último. Y si hay alguna asignatura tenemos pendiente precisamente, y me alegra que lo hayas mencionado, es la de soltar. No sabemos soltar nada, ni siquiera el miedo, ni siquiera el sufrimiento, ni siquiera el rencor, ni siquiera la avaricia, ni siquiera una figurita que tengamos de bronce que no valga nada. No Apego. sabemos soltar. Somos aves de rapiña. Estamos llenos de rapacidad, de voracidad, de tomar, tomar, tomar. Y otra asignatura pendiente, además de la compasión, además de la ecuanimidad, es efectivamente saber soltar. Y algo que has mencionado que no quiero pasar por alto, aprender a vivir lo que es con otro talante. Vienen los vientos del este, vienen los vientos del oeste, vienen las vacas gordas, vienen las vacas flacas. Pues hay que aprender a ser fluido, a ser adaptable con conciencia. Igual que el lirio, cuando se desata el huracán, se pliega sobre el terreno y luego se incorpora en todo su esplendor, tenemos que aprender esa sabiduría original de fluir, de incorporarnos, de no crear inútiles conflictos, inútiles resistencias. Como decía Lao Tse, por lo suave se vence lo fuerte. Lo suave muchas veces es lo que ayuda a ablandar lo excesivamente rígido. Y eso es una actitud de vida que los guerreros espirituales, por eso, nos decían constantemente, aprende a tomar, pero sobre todo aprende a soltar. La ecuanimidad, ¿cómo se puede? Hablábamos hace un rato, hace un momento, de la compasión, que es algo
que en muchísimas ocasiones está per se, está presente en una persona, pero la ecuanimidad, ¿cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede desarrollar? ¿De dónde nace la ecuanimidad? Nace de la visión clara, nace del entendimiento correcto, nace cuando logramos disipar la ignorancia básica de la mente, cuando logramos descorrer todos los velos de la mente que nos impiden ver las cosas como son. Si tenemos lucidez, somos plenamente conscientes de que todo es transitorio, de que todo es impermanente, de que todo cambia, de que nada dura. Cuando tenemos lucidez, nos damos cuenta de que todo está sometido a esa ley de la impermanencia. Si todo es impermanente, si todo es transitorio, ¿por qué tanto apego? ¿Por qué tanta aversión o tanto odio? La persona ecuánime sabe que la vida cambia, que todo está moviéndose, que cuando todo se mueve, las cosas a veces nos favorecen, a veces nos desfavorecen, que solo es el ego, este maldito ego controlador, el que piensa o se cree con el derecho de que todo tiene que ser como uno quiera que sea, ¿no? A veces las cosas son favorables y a veces son desfavorables. La persona ecuánime, como ha desarrollado un grado profundo de comprensión, acepta lo grato, acepta lo ingrato. Sabe que porque hay insulto hay halago, que porque hay amor hay desamor, que porque hay encuentro hay desencuentro. Y trata de mantener su eje, su centro, a pesar de lo que se llama la ley de las dualidades. Trata de estar en su eje a pesar de que todo es cambiante. Es como cuando estamos mirando un río, incluso si da la apariencia de que sus aguas están remansadas y no fluyen, es solo una apariencia, porque en lo profundo las aguas nunca dejan de fluir y de cambiar. Y cuando los decorados, los escenarios de la vida cambian, pues unas veces será para congratularnos y para beneficiarnos y otras para perjudicarnos. Pero la persona ecuánime desarrolla también paciencia, sabe esperar, no se desespera y por lo menos no añadimos sufrimiento al sufrimiento. De ahí que Buda dijera en una frase muy célebre: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y las cosas al final son como las tomamos. Nuestra actitud es muy importante. A menudo a mis alumnos en el centro de yoga Sadak, en la clase de meditación, les hago referencia a un adagio que reza: dependiendo de cómo colocas la bisagra de una puerta, abre hacia adentro, abre hacia afuera. Dependiendo de nuestra actitud, las cosas son de una manera o son de otra. Aquello, por ejemplo, que a unos desespera, a otros deja indiferente, dependiendo del enfoque, del prisma, de la actitud. Una frase maravillosa, ¿no? La que dices, el sufrimiento es opcional. La meditación, la atención plena, es un buen arma, ¿no? Entre comillas, lo de arma para trabajar o desarrollar la ecuanimidad, incluso la compasión también, ¿no? Hay técnicas de compasión en el Sí, budismo. tienes razón. Hay muchas técnicas de compasión. Un día podemos incluso hacer una meditación preciosa que se llama la meditación metta, que es un término palí que quiere decir meditación amorosa, amor. Metta es amor, es compasión, es altruismo. Y hay ejercicios de irradiación de metta en todas las direcciones que enternecen el corazón. Pero efectivamente la meditación es un banco de pruebas único para la ecuanimidad, porque la meditación es el arte de parar, es el arte de la contención del pensamiento,
es el arte de mantener la armonía, el equilibrio, la quietud. Es como volver a tu hogar interior y estar recogido en calma contigo mismo. Y uno de los factores de iluminación que desarrolla mucho la práctica de la meditación es precisamente la ecuanimidad. Hay otros, como la paciencia, como el esfuerzo bien encaminado o encauzado, o la energía, el sosiego, la lucidez, pero indudablemente la meditación nos forja, nos curte en ecuanimidad. Una palabra que tú utilizas mucho, personas aviesas, es decir, personas no compasivas o con malas intenciones, ¿no? Estas personas aviesas, lo hablábamos antes en relación a la compasión, a través de la meditación podrían convertirse en personas ecuánimes. ¿Has conocido casos? Sí. He conocido casos de personas aviesas que a través del yoga y la meditación han cambiado sus enfoques y han empezado a valorar y priorizar lo verdaderamente importante, que es la buena relación con las otras personas, una comunión y comunicación nobles y un modo de acercarse a los demás desde la bondad. Y he conocido personas que lamentablemente han estado en el yoga 3, 4 años y siguen siendo personas muy aviesas, no les ha servido de nada la meditación, no la han practicado con motivación y altruismo, no han sabido enfocarlas y siguen siendo tan malevolentes, tan maledicentes, tan aviesas como eran antes de meditar. No les ha servido porque no han aplicado el método con verdadero amor, con compasión y con el deseo noble de modificarnos, porque lo que hay que entender es que todas estas técnicas, Nino, sea la meditación zen, vipassana, yoga, la que fuere, lo que pretenden es transformarnos. ¿Qué es la transformación? Pues ir poco a poco adquiriendo una forma de ser más noble, más lúcida, más generosa, más empática. Si no hay transformación, ¿de qué sirven estas técnicas? Eso lo digo constantemente en todos mis libros. Ahora mismo acabo de escribir un libro para el Grupo Planeta que se llama Manual de Transformación. Insisto en ello constantemente. Si no hay transformación, ¿para qué sirven estas técnicas? Solamente para relajarnos un poquito. Para eso nos dan un masaje, tomamos un baño caliente, vamos a un spa. Pero todas estas técnicas lo que pretenden es cambiar, mutar la mente para pasar de un estado de ignorancia a un estado de lucidez. Por eso Buda decía que estas técnicas son como una balsa que te transporta desde la orilla de la oscuridad a la orilla de la sabiduría. La mente unida al corazón, ¿no? Porque quizá si solamente utilizamos el intelecto, es decir, la ecuanimidad, lo que tú estás diciendo en realidad, si nos olvidamos del corazón, estas técnicas no sirven de nada, ¿no? Lo importante es desarrollar los diferentes lados de nuestra personalidad. Lo importante es que si un ser humano es un ramillete de cualidades constructivas, vamos a desarrollarlas, vamos a darle a la vida este hermoso sentido, este propósito, este significado, mejorar, no morir siendo más obtusos, más confusos, más ignorantes espiritualmente de lo que nacimos. La vida es un viaje y este viaje lo podemos aprovechar para que todas estas cualidades afloren y podérselas aportar a las otras criaturas. Por eso es tan esencial que nunca olvidemos el verdadero sentimiento. Y hay una historia muy hermosa que recojo en mis libros de cuentos. Tengo muchos libros de cuentos anónimos que he ido recopilando a lo largo Me consta. de muchos viajes por Oriente,
Y esta historia es muy significativa. Es un gran científico que es premio Nobel. Un día regresa a su casa y ve a su mujer llorando desconsoladamente. Y el hombre le dice: buena mujer, ¿por qué lloras? ¿Es que acaso no sabes que las lágrimas no son más que un poco de agua, sal, mucosa, limo y fósforo? Y la mujer le mira desencantada y le dice: ah, solo eso es una lágrima. ¿Cómo se ve que eres un hombre de cerebro, pero no de corazón? Qué maravilla, qué bonito. ¿Es necesario ser comprensivo para ser ecuánime y compasivo? Es que en cuanto eres ecuánime y compasivo, eres de manera natural, igual que la sombra sigue al cuerpo, eres tolerante, eres indulgente, eres benevolente, sabes siempre ponerte en el lugar de los demás, incluso si tú de alguna manera tratas de apoyar tus convicciones, lo haces siempre de una manera moderada, respetando las convicciones de los otros. Cuando hay ecuanimidad, cuando hay compasión, es que cambia totalmente el trato con las otras criaturas. Por eso, si estos cuatro estados sublimes, amor, compasión, alegría compartida y ecuanimidad, logramos que florezcan, que alumbren en la mente, cambiará todo en la vida de las personas también que nos rodean, porque les haremos una gran aportación. Si yo llego a ti, niño, y te quiero regalar cosas horribles, tú dirás: no, Ramiro, quédatelas tú, yo no quiero toda esa basura. Pero si yo trato de darte lo mejor de mí y eso es hermoso, dirás: lo recibo de buen grado. Siempre he dicho, desde que ya comencé a escribir hace 60 años, puedes hacer de tu mente un estercolero o un jardín. Si he estado toda mi vida en el yoga, si he tratado de que en todos mis libros haya estas perlas de sabiduría de los más grandes maestros, es porque he tenido siempre la convicción profunda de que un ser humano puede cambiar, de que la mente puede transformarse y puede mejorar. Y que si no transformamos y cambiamos la mente, como la mente es el mundo, no va a cambiar nada, como ya vemos desde hace millones de años. Todo está dicho, pero nada está hecho. Hay que ponerse a esa labor, a esa envergadura, esa labor de gran envergadura, que es cambiar la mente, mejorarla, humanizarse. Todo se diría, Nino, en una palabra: humanizarse. Así como comentabas hace un momento, ¿no? Que existe una línea delgada entre ser ecuánime y caer en indiferencia, insensibilidad, indolencia o apatía, la ecuanimidad que hace posible la aceptación consciente de lo inevitable, pero también se puede caer en una resignación fatalista, indiferencia o impasividad, ¿no? No tiene nada Pasibilidad, que perdón. ver. Claro. Una cosa es ecuanimidad, otra es indiferencia. Por eso digo que puede. La ecuanimidad es: si puedes cambiar algo para mejorarlo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo porque es inevitable, el que quiere descartar lo inevitable es un necio. Se desgasta, se amarga, se atormenta. Hay una serie de hechos que se llaman hechos inevitables e incontrovertibles. Si tú en un lago arrojas, ejemplo que ponía Buda, una roca en las aguas de un lago y el contenido de un bidón de aceite, por mucho que grites, llores, quieras lo contrario, el aceite va a flotar y la roca se va a hundir. Hay que aprender a aceptar. Había un gran sabio que se llamaba Santideva y daba un consejo de gran higiene mental y emocional. Si tiene remedio, no te preocupes. Si no tiene remedio, no te preocupes. Cuando algo lo podamos cambiar para mejorarlo, utilicemos nuestra voluntad y nuestra diligencia. Pero si algo, aunque sea de momento, no lo podemos cambiar, lo que tenemos es que cambiar nuestra actitud.
Es el caso de un general que cuando perdió la guerra en Alemania dijo: hasta ahora yo controlaba la situación, ahora lo único que hago es controlar mi actitud ante la situación. Todos muchas veces podemos ejercer algún control, pero muchas veces el ego no lo puede todo. Hay otro hermoso cuento de que he aquí que una pulga va cabalgando a lomos de un elefante y la pulga piensa a la derecha y da la casualidad que el elefante va a la derecha y la pulga se dice: ¿cómo le domino? Pero momentos después el elefante estornuda y ya me diréis dónde va la pulga. El ego es así, el ego quiere dominarlo todo. El ego es anticompasivo, el ego es brutalmente competitivo, el ego es antiecuánime. ¿Cuál es el problema, Nin? El problema radical es que esta sociedad alimenta el egocentrismo, el Cierto. egoísmo, el narcisismo, la competencia brutal. Y donde hay competencia nunca puede haber indulgencia, nunca puede haber amor. Por eso decía ya al empezar hoy nuestro espacio que si algo necesita esta sociedad es compasión y realmente ecuanimidad. Pero ¿qué sucede? Que todo lo que nos han enseñado, la mayoría de las cosas son inútiles. Ahora acabo de concluir para la editorial Kailas una especie de memorias. Y aquí expreso algo que creo que todos de alguna manera nos identificamos con ello. ¿Qué de cosas inútiles nos enseñaron en el colegio? No nos enseñaron a Totalmente de respirar, acuerdo. no nos enseñaron una gimnasia constructiva, no nos enseñaron a amar la naturaleza, no nos enseñaron a ser educados y respetuosos con las otras criaturas, no nos enseñaron a amar y defender a los animales, no nos enseñaron nada útil, nos atiborraron de De una serie de conocimientos. ideas, de conceptos que ahora tenemos que utilizar otra vez mucho tiempo para arrojar por la borda todo eso que ocupa un lugar y que no nos sirve para nada. La educación tendría que cambiar por completo. No es de extrañar Totalmente. que les obsesionara a Tagore y a Krishnamurti a encontrar nuevos modelos o paradigmas de educación. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es necesario cambiar la educación y, no sé, impartir valores o enseñar valores como la ecuanimidad y la compasión, por ejemplo, el respeto, la tolerancia. Bueno, lo acabas de decir tú. Ya casi para ir terminando, en palabras tuyas, a mí me gustaría que explicaras, ¿no? Para el que sabe ver, no hay exaltación ni depresión, no se inmuta ante el halago o el insulto, y lo comentabas antes también, ¿no? Sabe que en el encuentro está la separación. ¿Qué quieres decir? Sí, en todo encuentro ya está la simiente de la separación, porque antes o después incluso, aunque no haya una separación deliberada de una o de varias personas, ya se encargará esta mensajera divina que es la muerte de separarnos. La persona ecuánime es la que está viendo los dos extremos. No se apega a ninguno de ellos, pero ni siquiera se apega al camino del medio, porque la ecuanimidad nos permite tener una visión muy panorámica. Y en una sociedad donde está por un lado el halago hipócrita, el halago fácil, el elogio cínico para obtener beneficios muchas veces, Ujú. y que por otro lado, por esas personas aviesas que tú decías, está la difamación, la calumnia, el insulto, la descalificación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hacer lo que yo hago, Nino, porque yo desde que empecé con el yoga hace 60 años, pues he recibido infinidad de halagos e infinidad de insultos. He recibido toda clase de elogios, pero también de gente alienada, perturbada, maligna, malévola. He recibido difamaciones, y tú lo sabes, Lo de sé, lo todo sé. tipo, por un lado y por otro. ¿Qué hay que hacer?
Pues lo que me decía un maestro, y ya han dicho todos los grandes maestros a lo largo de la historia, sé como un muerto. Ve a un cementerio, grita a los muertos elogios. ¿Qué dicen? Nada. Grítales insultos, ¿qué dicen? Nada. Pues tenemos que ser como un muerto ante los insultos y ante los elogios. Ni me creo los elogios, aunque los agradezca por la buena intención de quienes vienen, ni me Claro. creo ningún tipo de insulto y descalificación, porque uno como ser humano está más allá de lo que los demás puedan pensar, y si unos te elogian y otros te insultan. Y en todo están los dos lados, Nino, y hay que hacer un ejercicio de ecuanimidad muy interesante, tratar de ponerte en el lugar de las otras personas y tratar de obtener esa visión panorámica que te permite conseguir ver desde distintos ángulos, para empezar, verse a uno también con ecuanimidad, más allá de atribuirnos o arrogarnos cualidades de las que carecemos, cualidades que a veces son positivas también y a veces son negativas, pero que oscurecen la genuina visión de nosotros mismos para esa ansiada transformación interior. Pues yo creo que es una buena forma de despedir la entrevista, si te parece, ¿no? Bueno, sí me gustaría, según el budismo, ya para finalizar, si te parece, la ecuanimidad es el protector de la compasión y el amor. Qué frase más bonita, ¿no? Sí, es que digamos que ese ramillete de cualidades, todas se apoyan e interactúan entre sí. Si eres más compasivo, tiendes a la ecuanimidad. Si eres más ecuánime, tiendes a la compasión. Si eres más compasivo, desarrollas el antídoto de la envidia, que es la alegría compartida, alegrarte por los éxitos ajenos. Si eres más compasivo, también a la vez vais unido o enlazado al genuino amor, a ese amor del alma, ese amor que nos aproxima a los demás y que hace que nos vivamos en los otros y los otros se vivan en nosotros mismos. Muchísimas gracias, Ramiro. Como digo, yo creo el broche final lo acabas de poner y nos encontramos en la próxima, en defensa de los animales, que me parece algo esencial a tratar. Así que Es esencial, Nino, porque cuando hablemos de en defensa de los animales, también hablaremos en defensa del ser humano por una simple razón. Somos animales, somos homo animales. Estamos en una especie de bisagra entre el reino animal y el que un día podría ser el verdadero ser humano si nos lo ganamos, que hoy por hoy parece que no nos lo estamos ganando en absoluto, porque somos infinitamente más salvajes, más brutos que los más crueles animales. desde luego la tónica general sí es esa, sí estoy, comparto contigo. Ramiro, que un abrazo, muchísimas gracias, me encanta Un hablar, abrazo para escucharte. todos, todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y que nunca olvidemos aquello que me decía un maestro. Todos formamos parte de la misma unidad. Unos se dan cuenta, otros no, pero nos demos cuenta o no, formamos parte de esa unidad de la misma manera que la ola, se dé cuenta o no, nunca ha dejado de ser el océano. Maravilloso. Un abrazo, Ramiro. Muchas gracias, Muchísimas Nino, a gracias. Hasta todos. pronto, Muchas hasta muy gracias. pronto.